Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Una para Todas, como siempre, trayéndoles temas interesantes para aprender y conversar en familia. Hoy día estamos con una psicóloga especialista en salud mental materna, quien ya ha estado con nosotros en otros episodios, María José Pucheu. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Hoy día hablando de, por supuesto, tu especialidad, que es salud mental materna, pero también queremos tocar otros temas que son difíciles de conversar a veces y que hoy día se están trayendo más a colación a propósito de algunas leyes que han salido, como por ejemplo la ley Dominga, que tiene que ver con esto que es el duelo gestacional, ¿cierto? Gestacional sí, o perinatal también, ¿cierto? Gestacional y perinatal. Y perinatal, eso. María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Y me gustaría que comencemos un poco conversando sobre lo que tú te dedicas y cómo ha sido tu experiencia atendiendo duelo perinatal. Ya, súper. Muchas gracias por la invitación. Te cuento un poquito. Yo trabajo hace ya 6 años más o menos con mujeres y familias, principalmente mujeres, en el amplio y diverso mundo de las maternidades. Trabajo con mujeres que están decidiendo si quieren o no quieren ser mamás. Trabajo con mujeres que están viviendo tratamientos de reproducción asistida, con parejas que han vivido duelos gestacionales y perinatales y con mujeres gestantes y en posparto. Uh-huh. Eso es más o menos como el ambiente en el que yo me muevo, los temas de consulta que trabajo. Y la experiencia con el duelo perinatal en la atención clínica es una experiencia que he tenido harto y que es muy removedora siempre. O sea, acá uh-huh. Es imposible no conmoverse, no poner como la empatía, la sensación de humanidad compartida cuando hablamos de algo tan delicado como la muerte de un hijo. Uh-huh. Entonces, en realidad la salud mental materna, la salud mental familiar se afecta mucho en la gran mayoría de las situaciones cuando hay duelos gestacionales y perinatales, y es muy importante acompañar. ¿Sientes que ha estado por mucho tiempo invisibilizado el tema del duelo perinatal cuando la mujer pierda a su bebé durante la gestación? Por mucho tiempo, como que, de hecho, antes como que, no sé todavía cómo es en un hospital o en una clínica cuando ocurre esto, pero entiendo que muchas veces ni siquiera te dejan ver al bebé y listo, lo perdiste, y tampoco existe como una contención o un equipo que esté preparado para intervenirte en ese momento, o existe alguna política pública relacionada con el proceder en estos casos. ¿Cómo ocurre en lo que tú has visto con tus pacientes? Ya, son como varias preguntas en una sola pregunta. Voy a tratar de abarcarlas todas. El duelo gestacional efectivamente es un duelo que culturalmente es un duelo invisible. Uh-huh. ¿Por qué? Hasta hace poco tiempo, porque vivimos en una cultura occidental y como occidentales somos expertos y expertas en tratar de evitar el dolor. Y la muerte. El dolor, la muerte, todo lo feo. Entonces se cae un niño y es como, párate, ya pasó. Con los bebés fallecidos pasa lo mismo. Es como, ojalá tengas otro hijo pronto. Bueno, pero mejor que pasó ahora que es más chiquitito. Tratamos como rápidamente de que ese dolor desaparezca, como si no hablando de ello efectivamente pudiéramos olvidar, pero eso no es algo que pase de esa manera. Y afortunadamente hay un cambio cultural que se está observando a propósito de políticas públicas como la ley Dominga, que es una ley que se publicó el año 2021 y que busca y tiene como objetivo acompañar a todas las familias que han vivido una pérdida gestacional o perinatal. Perinatal abarca como en el fondo los primeros días de vida también de un bebé.
Y con esta ley lo que se hace es tomar distintas iniciativas, tanto a nivel de hospital como a nivel laboral, para poder acompañar y sostener el dolor de estas familias. Entonces es una ley que permite primero reconocer esta vida. Viene precedida por la ley Mortinato, que es la ley que permite ponerle nombre a los bebés cuando han sido gestados pero no han nacido, en el fondo vivos. La ley Mortinato sienta este precedente y luego entonces la ley Dominga viene como a reconocer ya que estos bebés existen, que estos embarazos fueron y son importantes, que las familias que viven con hijos en las estrellas, muchas veces dicen las mamás que han vivido esta experiencia, son madres también. Entonces hay todo un protocolo de acompañamiento a ¿Con nivel... psicólogo? Sí. A ver, técnicamente sí, por norma técnica, los equipos psicosociales de cada hospital o centro hospitalario o centro de salud debe contar con una dupla que sea capaz de contener, sostener y derivar si corresponde, cuando hay en el fondo más riesgo de patología de salud mental. Eso lamentablemente en la práctica todavía yo te diría que está en un proceso como de implementación, porque esta es una ley que recibió apoyo de todos los sectores políticos, es una ley muy transversal en nuestra sociedad. Sin embargo, es una ley que no viene acompañada de presupuesto. Entonces se publica el 2021 y se habla de todos estos acompañamientos, pero no hay más recursos en los hospitales como para contratar más psicólogas o psicólogos o para poder como gestionar las listas de espera, que son muy, muy largas. Es súper difícil cuando estamos cerca de una pareja o una mujer que sufre una pérdida y como tú lo dices, generalmente tendemos a decirle: eres joven, vas a ser mamá de nuevo, van a venir más hijos, pero realmente ¿cómo podemos hacer un acompañamiento de repente sin meter la pata? O sea, a veces justo estamos tratando como de que se sienta mejor, pero en realidad parece que lo que le estamos diciendo es algo que le hace sentir peor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar efectivamente a una persona que pasó por esto? Pienso que es importante, Carla, en primer lugar, entender que no hay una sola estrategia, no hay una sola forma y que cada duelo duele distinto. Entonces, si te pudiera dar así como una sola estrategia, te estaría mintiendo, pero sí que creo que hay que partir preguntando, más que consolando, más que intentando solucionar la situación, porque no es algo que tú puedas solucionar, preguntando: ¿cómo estás? ¿Quieres hablar de esto? ¿Necesitas que te acompañe de alguna manera? ¿Te puedo ayudar en algo? Sin dar por hecho que tú quieres hablar del tema o sin dar por hecho que tú no quieres hablar del tema, porque muchas veces el dolor de estas mamás es que nadie les pregunta y hay pérdidas gestacionales que se producen en el tercer trimestre, cuando las mamás ya están con la panza súper grande y la persona del almacén de la esquina vio a esta mujer embarazada y luego la ve sin guata, sí, y nadie pregunta. Y ella dice, lo he escuchado varias veces, como: me ven sin guata y no me preguntan. Qué ganas de que me pregunten y que me digan qué pasó, ¿no? Como darle lugar a esa experiencia. Entonces creo que este apoyo que del cual tú me preguntas parte por hacer este cambio de paradigma. Yo no te tengo que solucionar nada, no te tengo que dar como la receta para que se pase tu dolor, no voy a tener en mis manos nada que minimice tu dolor, pero sí acompañar humanamente. Eso me parece muy importante.
¿Cuáles son algunos de los avances que ha permitido esta ley? O sea, tú lo mencionabas, está todavía un poco en pañales, porque si hacemos una ley y si no trae presupuesto asociado es bien difícil. Y también conociendo algunos casos de personas que han sufrido esto en el último tiempo, al parecer todavía eso no me lo han mencionado. En el trabajo, en lo laboral, ¿cómo funciona cuando tú tienes una pérdida? ¿Tienes algún día de descanso? ¿Tienes un espacio para el duelo? Uh-huh. Porque sí, por ejemplo, si tú vives el duelo de un familiar directo, tienes un par de días. Tengo entendido que son entre 3 y 5 días, no sé cuánto es exactamente, pero en el caso de una pérdida, no sé si uno lo tiene. Uh-huh. Sí lo tienes. Uh-huh. La ley la ley propone que tanto madre como padre pueden tomar un permiso que no es exactamente una licencia médica, pero que basta con presentar el certificado médico de fallecimiento del bebé, y eso hace que tu empleador deba otorgarte 7 días de permiso laboral, pagados. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahora, a pesar de que esto está registrado en la ley, no siempre se divulga esta información. Entonces, muchas personas no lo saben y no hacen uso de ese permiso, o bien hay empleadores que todavía no conocen que esto está registrado en la ley y entonces no lo hacen valer. Pero ahí el llamado es obviamente informarse. Creo que de los cambios que tú me preguntabas también, uno de los cambios más positivos es el hecho de que el personal clínico, también a nivel transversal, yo he trabajado con hartos hospitales a nivel nacional y con la clínica alemana acá también en Valdivia, están como informándose, están pudiendo entender la envergadura de este tipo de duelos y por lo tanto están acompañando e informando más. Ya, perfecto. Te quería preguntar, en el caso, bueno, tú han llegado, lo decías, a tu consulta, mamás, algunas que han perdido a un bebé en la gestación, parejas. Uh-huh. ¿Qué posibilidad hay de que una mujer caiga en una depresión posterior a una pérdida? Hay hartas posibilidades. La prevalencia es bien alta de depresión post-duelo en el fondo, pero también hay otras patologías de salud mental que se pueden presentar en estos escenarios. Pasa que a veces las pérdidas vienen acompañadas lamentablemente de mucha escena traumática. Es como la poca contención, la poca visibilización del tema. A veces en ciertos recintos hospitalarios todavía se generan dudas cuando hay un aborto de primer trimestre, si es que será la mujer la que provocó el aborto, y hay ciertos cuestionamientos también. Uh-huh. Entonces, en todos esos escenarios se pueden presentar diversas patologías. La depresión es una de ellas, pero también los trastornos de ansiedad, mucho trastorno de estrés postraumático, eso está bien documentado. Y bueno, lo que sigue después es el trastorno, se llama así desde como los manuales diagnósticos, trastorno de duelo complicado o trastorno de duelo complejo. ¿Y cómo es eso? ¿En qué consiste el trastorno de duelo complicado o complejo? El trastorno de duelo complicado es importante señalar que solo lo puedes diagnosticar después de 1 año del fallecimiento de tu ser querido, uh-huh. No antes que eso. Y en el fondo se caracteriza por una pérdida bien global de la funcionalidad de esa persona. Por ejemplo, muchas dificultades para reincorporarse al trabajo o a la vida social. Es bien típico esto como del ensimismamiento, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Y hay mucha dificultad para vivir, para llevar el día a día. Es como una depresión, pero asociada de manera como potente a la pérdida de este ser querido. Perfecto. Señor director, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque no me quiero pasar, porque... ya nos queda todavía entonces para que podamos seguir conversando. Como pareja, si soy
pareja de esta persona, de esta mujer que pierde a su bebé, ya sea en una etapa muy avanzada o en el primer trimestre, ¿cómo puedo acompañarla? A veces también al hombre le es un poco más difícil el poder, no sienten igual, porque obviamente somos nosotras quienes llevamos al bebé y sentimos al bebé en la pancita. Entonces, para el hombre no sé si es igual. ¿Cómo ha sido la experiencia que tú has podido ver y cuáles son las dificultades que ellos enfrentan? Para los hombres el duelo no se vive de la misma manera, pero eso no quiere decir que no haya un duelo. Y ese también es un cambio de paradigma que yo he visto que hemos podido ir avanzando en los últimos años, afortunadamente. Y entonces sí que hay diferencias de cómo se presenta este duelo. ¿Por qué? Porque desde, y esto a mí me vuela la cabeza, es demasiado interesante, como desde el primer minuto de la gestación empiezan a producirse cambios a nivel estructural en el cerebro de la mujer gestante, y eso hace que la experiencia del duelo se viva de distinta manera. Incluso en gestaciones muy muy tempranas, mujeres dicen como lo viven con mucho dolor porque algo en ellas cambió. De hecho existe un fenómeno que se llama microquimerismos fetales y que habla de cómo las células del bebé pueden migrar hacia el cuerpo de la madre y ayudarlo a recuperar a veces ciertos tejidos que están, por ejemplo, dañados. Entonces, como cuando tú tienes a un hijo, y eso no solo ocurre en el duelo, sino que en todas las gestaciones, cuando tú tienes un hijo, tu hijo evidentemente lleva tu carga genética, pero tú también llevas la información de ese hijo. Wow. Entonces, no, esto como es para emocionarse, ¿no? Sí. La ciencia nos ha permitido poder entender tanto mejor el vínculo mamá-bebé. Y entonces en ese escenario, evidentemente el duelo de la mujer es distinto porque ya hay un registro psíquico, un registro físico, pero en el papá también muchas veces, sobre todo en embarazos muy buscados, embarazos que vienen después de un proceso de reproducción asistida, embarazos que vienen con mucha planificación o embarazos que vienen después de haber vivido otras pérdidas también. Los hombres se involucran y están interesados, y yo cada vez veo más hombres en la consulta tratando de entender el fenómeno de la crianza desde otro lugar, pero también pasa, y en esto todavía no hemos cambiado tanto, es que a los hombres en nuestro país, en nuestra cultura, se les enseña desde muy chiquititos a internalizar las emociones, ¿no? Mientras nosotras tenemos como el poder desde chiquititas, como el derecho, la capacidad de llorar, soltar, de emocionarnos, y eso a veces se celebra más o menos, pero es algo válido. En los hombres es como, no llores, los niñitos no lloran. Y ese discurso ha hecho que todavía las generaciones, yo te diría que los hombres de 20 y tantos hacia arriba, tengan harta dificultad para reconocer lo que les duele. Los hombres tienden a enojarse más. Estoy evidentemente siendo reduccionista y como sin caer como en la caricatura de género. Para los hombres suele ser más legítimo enojarse, andar idiotas, andar irritables, andar, como se dice, pateando la perra, mientras que se espera que una mujer esté acostada y llore y sufra, y como esta caricatura de ver una serie y tomar helado, ¿no? Y ser dramática. Claro. El hombre puede estar enojado, pero no se le permite tanto estar triste. Entonces, ¿cómo puede acompañar un hombre a su pareja? Nuevamente, creo que no existen recetas, pero sí que pudiendo visibilizar el dolor. A veces, para las mujeres, ver a estos hombres que no se conmueven o que pareciera que no están sufriendo, las hace sentir muy solas y las hace sentir que ese hombre no le tomó toda la importancia o todo el cariño a este bebé. Entonces, cuando el hombre es capaz de identificar algo que le duele
y lo comenta y se comparte el dolor, la experiencia de la humanidad compartida, del dolor compartido, en realidad que yo te diría puede ser lo que más ayude. Y preguntar nuevamente, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Yo soy súper majadera en la consulta repitiendo esas 2 frases porque somos malos para saber qué sentimos y qué necesitamos. Sí, bueno, primero creo que, como tú dices, no hay una receta, pero a lo mejor obviamente si uno de los dos está idiota, está enojado, no quiere hacer algo, que ser comprensivo. Yo creo que esa sería una buena estrategia, como recordar, lo que nos pasó hace poco. Y lo otro que te iba a decir, he visto también a lo largo de mi vida, gente cercana, y más de una ocasión, que cuando han perdido hijos, no en el caso de pérdidas gestacionales, sino que cuando han perdido hijos, posteriormente he visto las parejas separarse. Y eso me ha llamado la atención, porque por el contrario de pensar que algo así te va a unir más, he visto separaciones después de eso. Me imagino que también es como te pone a prueba. Es frecuente, es súper frecuente. Por eso lo he visto. Sí, las separaciones post-duelo de un hijo y las separaciones post-nacimiento de un hijo son súper prevalentes, ¿no? Aparecen mucho. ¿Por qué? Porque son crisis. Y todas las personas tenemos distintas maneras de enfrentar las crisis, distintas maneras de enfrentar el dolor, y a veces se produce como este fenómeno que te nombraba antes, donde él se enclaustra y ella llora y como que no hay un punto de encuentro. Ajá. A veces hay reproches mutuos, hay escaladas como de pero es que tú, pero es que yo, o simplemente hay tanto dolor que el dolor y la pena, así lo decimos en salud mental, el dolor y la pena son muy egoístas, son como la fiebre. En el fondo, cuando tú estás con fiebre, quieres estar así como tapadita y que te abracen, que te sirvan, que te manifiesten presencia. Y no eres capaz de pensar en otra cosa. Y no eres capaz como de pensar en otra cosa que en tu dolor, y tampoco eres muy capaz de cuidar. Es como, imagínate lo que pasa cuando las mamás nos enfermamos y tenemos que cuidar. Es súper difícil. Entonces, con el dolor pasa algo bien parecido. Es como, yo me encierro en mi dolor y quizás no empatizo con que tú también lo estás pasando mal, o de frentón cuesta tanto retomar la vida que todo aquello que nos unía ya no está. Se pierde, no solo se pierde la relación de pareja, se pierde un proyecto de vida, se pierde la ilusión, como el rol de mamá y papá, y eso es difícil de gestionar. Perfecto. Se necesita dar tu apoyo. Súper. Me gustaría, María José, que también pasemos a hablar a otro tema y hablemos en general de lo que es la salud mental materna. Señor director, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 23 minutos. Entonces voy a dejarte algunas preguntas planteadas para que hablemos de esto y le expliquemos un poco a la gente por qué es importante, ¿no? ¿Cuáles son los cambios a lo mejor a nivel físico, a nivel psíquico que experimentamos cuando somos mamás, que nos hacen también poner ahí la salud mental en jaque? Pero vamos a una pausa primero y a la vuelta seguimos conversando, no se vayan. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad.
caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos. Viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. Elige moverte de manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso en la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. Súmate y muévete sin auto. Iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF, en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia. Seguimos aquí en Una para Todas, seguimos en nuestra conversación con la psicóloga María José Pucheu, quien es especialista en salud mental materna, y ahora justamente es el tema que vamos a tocar, María José. Primero, ¿cómo podríamos definir esta temática? Y también son temas que junto con el avance de las mujeres han ido tomando un poco más de espacio, ¿no? Sí, claro. Voy a volver a las preguntas que me hacías antes de que fuéramos a la pausa. Yo siempre le hago a las parejas, como hombres acompañantes a los papás en el fondo, una pregunta tramposa. Entonces siempre les digo, ¿cuál es la parte del cuerpo de tu señora, de tu mujer, que más ha cambiado durante la gestación? Ya. Digo pregunta tramposa porque lo evidente es la panza, ¿no? Como lo evidente es la guata embarazada, pero yo les digo no, como la parte del cuerpo que más ha cambiado en tu pareja es su cerebro.
Y esos cambios son cambios que permanecen mucho más que la guata también, ¿no? Como que son cambios que marcan un antes y un después en podríamos decir, como aparato psíquico de una mujer. Como en el registro de su identidad hay una premamá y una postmamá. Y eso viene... se presenta en el fondo, se origina porque hay estructuras cerebrales que cambian para que tú puedas estar más sensible y conocer más a tu guagua. En el fondo, las guaguitas humanas nacen con apenas el 25% de su cerebro desarrollado. ¿Ya? Entonces, desde la gestación, lo que hace el cerebro de la mujer es empezar a podar aquellas partes de nuestra sinapsis que no vamos a ocupar tanto, que tienen que ver con el vocabulario, las matemáticas, como todas las funciones ejecutivas, todo aquello que nos convierte como en seres inteligentes, ¿ya? Y la parte que crece y que se potencia es la parte emocional, ¿ya? Nuestro sistema límbico. Y entonces esos cambios hacen que como mujer tú estés extremadamente sensible. ¿Para qué? Para que cuando tu guagüita llore o haga un sonido, tú seas capaz de identificar que ese llanto o ese sonido quiere decir que tiene hambre, o quiere decir que tiene sueño, o que tiene frío, ¿no? En el fondo, nosotras somos como el cerebro auxiliar, la inteligencia artificial de nuestros bebés cuando nacen. Pero estos cambios y esta creciente sensibilidad hace que el periodo del periparto sea un periodo extremadamente vulnerable para nosotras a nivel emocional. Estamos tan sensibles y estamos tan conectadas con nuestras emociones que es fácil que se presenten ahí ciertas patologías, porque estamos cambiando mucho. A veces hay entornos que no son tan contenedores, a veces hay políticas que no son tan contenedoras también. Hay preocupación, ¿qué va a pasar cuando mi guaguita tenga 6 meses y yo tenga que volver a trabajar? Cosas como esa que van en el fondo trazando la ruta de la salud mental materna. Tú dices el periparto son los meses anteriores y posteriores al parto, ¿no? Claro. ¿O posteriores solamente? No, el periparto o el periodo perinatal incorpora desde la preconcepción, desde que tú estás como pensando en si quieres o no quieres ser mamá, cuando es una decisión, hasta los primeros 2 años de vida de tu guagua. En ese tiempo, en la mayoría de los casos que ves o de lo que tú sabes en tu especialidad, ¿cuáles son los más difíciles o donde más cambios estamos sufriendo? Yo por lo menos tengo la idea de por haber experimentado el ser mamá, al menos a mí, los 3 primeros meses post ser mamá, como que los tengo borrados, de hecho, como que no los recuerdo, no me saqué una foto. A veces digo, ¿cómo no me saqué fotos? Obvio que no estaba preocupada de sacarme fotos. Es que, Carla, esa es la maravillosa biología que hace lo suyo. Si recordásemos cómo es el parto y cómo son los primeros meses de vida de una guagua, no tendríamos más guaguas. Exacto. Y entonces como humanidad nos hubiésemos extinguido. Esa memoria, o sea, esa falta de memoria, esa amnesia, es una amnesia funcional a la sobrevivencia de la especie. Entonces no fue solo a mí. Y aparte me acuerdo que cuando recién había sido mamá hacía un mes, y me encuentro con una persona que ya tenía hijos mayores y me dice, ¿y cómo lo has vivido? Yo le empiezo a contar todo lo que me había pasado y me dice, mira, me dijo, ¿cómo podemos estar tan locas que a uno se lo olvida? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y yo, claro, ya en este momento ya no lo puedo recordar, pero en ese momento tenía muy claro todas las horas que no había dormido, todo lo que había pasado. Y después, claro, uno después tiene ganas de tener guagua de nuevo. Pero al menos creo que para mí fueron esos los meses más difíciles, y siento que fue una rareza todo lo que estaba pasando a mi alrededor, mi cabeza, no sé cómo explicarlo, es como que me veo desde afuera casi, o sea, de verdad que estaba como casi desdoblada haciendo todo y sin pensar, como una máquina. Estabas disociada, básicamente. Eso. Era como solamente daba pecho, después sacaba chanchitos y después
cambiaba pañal y después de nuevo. Pasaba una hora y daba pecho, pañal, chanchitos, y eso era mi vida. Y era como que yo veía pasar el día y la noche, y como que no había distinción de Era nada. el día de la marmota. No sabía como qué día era, ni qué mes, no había diferencia en semana, nada. El tiempo sin tiempo. Oh, la embarró, sí. Y cómo qué maravilloso es cómo somos capaces de hacerlo. Sí. Bueno, creo que tú diste en el clavo. Los primeros 3 meses son meses bien críticos. En el fondo es hacia el tercer mes donde se presenta la mayor cantidad de diagnósticos de depresiones posparto y trastornos de ansiedad en el posparto. Es como un mes clave. ¿Por qué? Porque nuestra salud mental está directamente vinculada al desarrollo de nuestros bebés. Entonces, en el fondo, los primeros meses, para partir, hay mucha privación de sueño. Eso hace lo suyo, ¿no? Además, inmediatamente después del alumbramiento, una vez que sale la placenta, se produce una bajada abrupta de las hormonas de la gestación, que también nos sume en lo que se llama baby blues o disforia posparto, que es como las primeras 2 semanas. ¿Ya? Posparto solemos estar muy emocionales, muy buenas para llorar. Algunas mujeres también relatan la experiencia de estar como fácilmente irritables, así como otras mamíferas recién paridas, ¿no? Entonces, luego de ese periodo, con la privación de sueño, con los cambios, con los brotes de crecimiento, las crisis de lactancia y todo, es fácil que se presenten dificultades. Y yo creo que también otros momentos de grandes dificultades son los 6 meses, que corresponden más o menos a la fecha en que se acaba el postnatal en nuestro país. Entonces están todas las preocupaciones ya como 4º mes en adelante. ¿Cómo lo voy a hacer con los cuidados? La crisis de cuidados que tenemos en nuestro país es impresionante. ¿Cómo lo voy a hacer para trabajar y criar? Eso es muy doloroso. Y después también hay otros momentos que son como bastante difíciles en la maternidad. Por ejemplo, toda esta etapa que antes se decía los terribles 2, pero hoy se sabe que es como entre los 2 y los 4 años, los niños bebés experimentan también como un brote de crecimiento tan potente que hace que sean los terribles, porque hay mucha pataleta, mucho desborde emocional, mucha intensidad. Entonces, si ya el afecto como transversal a la maternidad es la ambivalencia, yo creo que a esas alturas ya termina de explotar el cansancio, el agotamiento, la fatiga en la pareja, esta necesidad de volver a recuperarte, pero sigo teniendo a un niño que depende tanto de mí. ¿Qué pasa con la mujer que había antes de ser mamá? Se muere. Sí, y eso también es un duelo. Se muere en el parto. ¿Y también hay un duelo? Sí, también hay un duelo. Hay un duelo que es bien multinivel. Primero, el duelo del cuerpo. El cuerpo que yo tenía antes de ser mamá. No digo que para todas las mujeres sea vivido con la misma intensidad, pero muchas experimentan esta sensación de disforia, ¿no? No me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo quedé. Está también el duelo del tiempo. Nos empobrecemos mucho las mujeres con la maternidad en relación al tiempo. Dejamos de disponer a veces de espacios, y esto no es porque no queramos o porque tengamos un tema de salud mental, es porque lamentablemente se necesita una tribu, una comunidad para cuidar, y no siempre esa red está. Como dicen por ahí, hay un autor que dice: se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Sí, exactamente. ¿Qué razón tiene? Yo me acuerdo de cuando también recién fui mamá, que estaba en ese modo automático de solamente dar pecho y cambiar pañales y botar chanchitos. Y recuerdo que como que en algún momento no tenía como sensación de llanto ni nada de eso que tú comentas, pero sí me pasó que de repente me daba como esta desesperación, como de ¿cuándo va a acabarse esto? ¿Cuándo va a acabarse? Esto era ser mamá, así como ese, de bueno, verdad. También es un duelo. Y lo otro es que como que estaba sola con este ser que no habla, que no gesticula
y que me quita toda mi energía y como que, no, obvio que no sé que no la odiaba, pero además como que sentía que hay mamás como que sienten que aman a su guagua cuando están en la guata. A mí no me pasaba eso. No sentía eso porque yo no la veía, no sé, como que, claro, cuando la empecé a sentir, tú empiezas a sentir algo y qué sé yo, y decir, hoy hay un bebé adentro, pero como que me costó mucho conectarme en mi embarazo, como no veo un bebé, estoy gorda, como que todos le hablaban a la guata y yo decía como, estoy gorda solamente. Nada más, como que recién vine a ver como que a darme cuenta cuando le vi la cara y ahí como que me convertí en mamá y ahí como que vino todo eso, pero antes no me ocurrió, me imagino que también es normal, si no todas somos igual. Sí, a mí me encanta decir que el amor de las mamás o que cada diada en el fondo es diferente y que el amor se cocina a fuego lento. Hay personas que desde el minuto 1 de que saben, se enteran de la gestación, o incluso hay mujeres que se enteran como en el mismo momento en el que se está produciendo la fecundación, que se están quedando embarazadas. Hay evidencia científica que explicita que eso puede pasar, pero hay mujeres que viven toda la gestación sin poder encontrarse tanto con su guagüita, sin poder imaginársela mucho. A veces hay mucho estímulo externo también al que hay que atender, y hay mujeres que se vinculan en el posparto o después también. Claro, como tú dices, también hay mucho estímulo. En el caso de las mujeres, diría yo, como más contemporáneas, trabajamos hasta último momento. En mi caso, como no sé, ¿cuánto? 4 semanas antes del parto. Son hasta las 34 semanas, son 6 semanas antes del parto en que se... Sí, yo la tuve a las 38 semanas, entonces fue un par de... Yo recuerdo que fue un par de semanas solamente antes. Fueron 2, tuviste 2. Tuve 2 semanas antes de tener una guagua. Entonces, de verdad que estaba muy concentrada en cumplir con el trabajo, porque de verdad que ya llegar a las 8:30 de la mañana me costaba. Me costaba mucho, porque obviamente que tú te sientes mucho sueño. Uno está como igual, obviamente está generando una vida. Entonces, igual siento que estaba como puesto todo en poder llegar a cumplir. Terminar mi día de trabajo me costaba mucho, no porque tuviera alguna patología, sino que porque estaba siendo un ser humano adentro de mi guata. Entonces de verdad que siento que igual en ese sentido debería ser más amplio, a mi parecer, siento yo. Sé que no es una enfermedad, pero siento que uno tiene que tener más tiempo para tuve poco tiempo para preparar todo, no tenía espacio, siento. Me costó en ese sentido también vincularme, pero ya obviamente una vez que la vi y todo, hay vínculo, pero claro, está este tiempo también en que la guagua no hace nada. No. Me acuerdo la primera vez que se rió y ahí como que... Mira, ahí te voy a contradecir un poquito, porque no es que las guaguitas no hagan nada, ¿no? Ni que no gesticulen. El asunto es que... hacen popó solamente, María José. No, es impresionante. Yo ahora estoy estudiando muchas diadas, mamá bebé, entonces como que me he vuelto experta en como identificar el lenguaje del bebé. ¿Ya? Y la verdad es que desde incluso la gestación los bebés se comunican, solo que no es tan fácil para las mamás entender cuál es ese idioma. Es como si a ti de repente te arrojaran, no sé, en Corea y no tienes idea de cómo hablar coreano, ¿no? Tienes que es como una experiencia inmersiva. Entonces al principio no es fácil, pero las guaguitas sí se comunican, y eso creo que es importante decirlo para que fomentemos hacer ese ejercicio todos, no solo las mamás, todos, como de entender a este ser humano que desde el minuto 1 manifiesta preferencias, sensaciones, deseos. Me hubiese encantado saber eso antes, para haber sabido que estaba diciendo algo, o quizás haber un poco descifrado un poco más como su lenguaje. Yo no estaba tan familiarizada con el mundo de los bebés, no había pensado mucho en ser mamá antes, entonces como que llegó y fue como todo. Entonces no fue como y también me gusta contar la experiencia, porque si es así tu experiencia, no hay nada de malo. No es que no quieras a tu bebé, no todas somos iguales. Exactamente, cada maternidad es única. Maternidad es como colores, todos la vivimos distinto,
hay ciertas cosas que uno esperaría a nivel como global que se manifestaran, que se presentaran, como esto que dices tú, como la primera vez que mi guaguita se rió, yo sentí una cosa, ¿ya? Como, claro. Eso está perfecto, es un hito, es un momento importante que marca el vínculo, que permite que se dé este vínculo, pero todas las maternidades son distintas y todas las guaguitas tienen un distinto temperamento. Entonces es verdad que hay guaguitas que son bastante fáciles de entender, y hay otras guaguitas que por distintos motivos hacen que sea más difícil poder interpretarlos. Entonces eso también los pone en riesgo, es más difícil, es más complejo. Claro. Oye, María José, y a propósito de la actualidad del tema que por estos días además es el tema país, la baja de la natalidad en forma preocupante, y por supuesto también los temas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Por qué las mujeres no están queriendo tener más hijos o más de un hijo, o también la están postergando para más tarde? Me gustaría que conversáramos un poco de eso y que me comentaras cuál es tu opinión o qué visión tienes al respecto, o si era algo que se veía venir. Mira, hay un montón de respuestas para esta baja de natalidad y me dan ganas de ponerme muy políticamente incorrecta, pero en el fondo voy a tratar de ser lo más elegante posible para Puedes decir lo que quieras. Chile es un país que no nos cuida a las madres. Es un país donde no se cuida a las mamás, no se cuida a las maternidades y no se cuida a las infancias. Es un país donde tenemos tremendamente precarizados nuestros derechos laborales cuando somos mamás. A las mujeres nos contratan menos, nos segregan más. El postnatal, como ya lo he señalado varias veces, es absolutamente insuficiente para las necesidades del bebé. Por lo tanto, nuestro contexto no es un contexto favorable a la reproducción. Disculpa. Y por otra parte, también está todo el tema laboral. Mucha maternidad se ha pospuesto porque está esta necesidad instalada, esta expectativa instalada de que tenemos que ser profesionales, tener una casa, tener independencia, tener aquí, tener acá, tener un montón de, como que hay que cumplir un montón de requisitos para llegar a ser mamá, y eso también se ha ido retrasando, ¿no? Entonces, una vez que queremos ser mamá, y esto le pasa a un montón de mujeres, una vez que dicen ya, ahora ya tengo todo esto, biológicamente el cuerpo ya no está en su máxima capacidad de procrear. Entonces, por eso es que también han aumentado mucho los tratamientos de reproducción asistida y la infertilidad. O sea, está esta decisión a veces de no ser mamás, pero también a veces está la imposibilidad o por lo menos la dificultad. Y además, te cuento algo como doméstico, pero yo tengo un hijo varón de 6 años. Y el otro día, saliendo de la tina, yo le estaba poniendo el pijama calentito, entonces les digo, bueno, cuando ustedes sean papás, también, o sea, si quieren ser papás, también cuando tengan a sus guaguitas le van a poner el pijama calentito, no sé, una cosa así. Y mi hijo de 6 años me dice, yo no voy a tener hijos, porque quiero cuidar el planeta, mamá. No te puedo creer. Entonces, la sobrepoblación del planeta y el calentamiento global, y bueno, como él está bien comprometido con el medio ambiente, pero también pasa esto a nivel global, hay una preocupación por el futuro de nuestro planeta, ¿no? Estamos ahora en un escenario de guerra, todo eso va como de alguna manera obstaculizando el deseo de muchas personas de ser mamá. Y para ser mamá, lo ideal sería tener como ciertas seguridades sociales, y es muy caro en Chile, ¿no? Tener un hijo es caro. Muy caro, así es. A todo nivel. Sí, de todas maneras. Te iba a decir que también eso que le pasa a tu hijo es como muy también el discurso que uno escucha como en las generaciones más jóvenes, como de los 20 y tantos hoy día, o casi incluso 30 años, que te dicen como no es sostenible tener un hijo. Lo otro es que también lo que está pasando, y tú bien lo mencionabas, y quiero hacer hincapié en lo que pasa con la guerra, desde la pandemia, como que nos vino, como que la mentalidad que nosotros teníamos antes, nuestras generaciones, no es la misma que tenemos o que existe hoy día en general, como esta idea de incertidumbre respecto al futuro. Nosotros no hablábamos o no pensábamos, creo yo, cuando teníamos
en nuestras generaciones, al menos 20, a lo mejor, o 15 años, no pensábamos en que, como en un futuro tan incierto como hoy día es, veo yo, y la verdad con bastante razón, también que muchos tengan ese argumento. Y además tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? 6 años. No, quedé un poquito peinada para atrás con esa respuesta, pero claro, tiene toda la razón. Sí, y lo otro que te iba a comentar también, el tema de lo que tú decías, somos... No protegemos mucho a las mamás, la maternidad, y me gusta también que hablemos de este tema, porque no es quejarse, no. Muchas a lo mejor pueden decir, oye, yo fui mamá y trabajaba y no tenía postnatal y no tenía prenatal y nada, y tuve 4 hijos igual. Bueno, señora, yo sé que eso pasaba, pero eso es inhumano. No, ahora tenemos que avanzar y como tú lo decías, a los 5 meses los bebés no están preparados para que la mamá los deje. No, de ninguna manera. O sea, el postnatal en Chile dura, como en el permiso parental, como hasta los 5 meses y medio más o menos. Y la edad de incorporación de un bebé que tiene un desarrollo psicomotor normal, es decir, un bebé que, por ejemplo, no nació prematuro, no tiene una alergia alimentaria o no tiene ninguna otra condición física, es la edad en que se incorpora la alimentación complementaria, es a los 6 meses. Y digo complementaria porque la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 6 meses y se extienda por lo menos hasta los 2 años de vida, pensando en todos los beneficios que tiene la lactancia. Entonces la alimentación es complementaria. ¿Cómo lo hace una mujer que tiene que trasladarse, que tiene que se demora un poquito en llegar a su trabajo, está toda la jornada allá y tiene que volver a buscar a su guagua? ¿Cómo lo hace para sostener esa lactancia? ¿Cómo lo hace ese bebé para comunicarse con otras personas que no lo conocen tanto y poder decir, esto me gusta, esto no me gusta, tengo el pipí, o sea, tengo el pañal lleno, ¿no? Los bebés no pueden, necesitan a sus figuras de cuidado. Después de la pandemia igual se comenzó a hablar un poco de esta posibilidad del teletrabajo y también se ha aprobado también esta ley que tiene que ver con proteger este vínculo, ¿no? Entonces ya es algo que al menos yo creo que se está avanzando hacia allá. Hay países en los cuales existe un postnatal mucho más largo. ¿Cuánto sería lo ideal, crees tú, para que pudiéramos dejar en un momento más adecuado a nuestros hijos ya al cuidado de otras personas? Mira, si fuésemos una sociedad que pone las necesidades del bebé o del niño, como cuando hablamos del bienestar superior del niño o de la niña, tendríamos que pensar por lo menos en unos 2 años, que es cuando se produce como una explosión de lenguaje y es más fácil para ese niño o niña comunicarse, ¿ya? Eso desde el punto de vista del bebé. Ahora, hay mujeres que necesitan tener un espacio propio y que gustan mucho de su espacio laboral y quieren volver a los 3 meses y todo bien. Pero la gran mayoría de las mujeres quiere por lo menos que su guagüita esté como un poquito más enterita, así lo dicen en la consulta, que la guagüita esté un poquito más firme, que no haya tanto riesgo de enfermedades contagiosas en las salas cunas, ¿no? Entonces, te diría que quizás buenos ejemplos son Alemania y España, donde se extiende por lo menos hasta el año los permisos postnatales. Súper. Oye, María José, nos estamos pasando el tiempo, estamos pasadísimas, mejor dicho. Este es un tema, por supuesto, que da para mucho. A lo mejor otro día podríamos hablar también cosas que se nos quedaron en el tintero, hablar sobre cómo enfrentamos las pataletas, cómo enfrentamos la llegada de un segundo hijo, tantas cosas que también nos quedaron por conversar, pero un poquito para que vayamos cerrando, ¿cuál es el mensaje que les dejas a las familias con respecto a esta temática que crees que es importante que lo consideremos hoy día? Y también pasa el dato de dónde te pueden encontrar en Instagram para que te puedan encontrar si necesitan de tu asesoría. Ya. Bueno, ¿cuál es el mensaje clave que yo dejaría?
diría que la salud mental existe. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la salud mental tiene que ver con ponerle ganas, tirar para arriba, como dar ánimo, cosas así. Y en realidad la salud mental se sostiene en nuestro cuerpo. Cuando estamos con alguna patología de salud mental, nuestros neurotransmisores están alterados, nuestras hormonas están alteradas, nuestros nutrientes están alterados, nuestro intestino a veces está alterado. En el fondo, la salud mental existe y por lo tanto, cuando hay temas de salud mental, hay que atenderlos, ¿no? Cuando hay una persona que tiene un infarto, a nadie se le ocurriría decir, ya, pero tira para arriba, ¿no? Entonces, claro. Si hay una persona que está deprimida, ¿por qué osamos decir algo así? Si la depresión es una patología. Entonces yo diría eso, la salud mental existe y es importante, y la salud mental materna hace posible el futuro, ¿no? En el fondo, si tenemos mamás que están bien cuidadas, tenemos niños que están bien cuidados y por lo tanto tenemos futuro como sociedad. Creamos y criamos mejores seres humanos si es que estamos en mejores condiciones de salud. Y si alguien necesita de apoyo en este aspecto, ¿dónde te puede encontrar? @noeresmalamadre, ahí me encuentra. En Instagram. ¿Y por ahí mismo también pueden pedir la hora contigo? Sí, me pueden hablar, ahí está el link de agendamiento de horas y todo eso, y también estamos como frecuentemente haciendo círculos de maternidades u otras actividades, así que... Me encanta. Yo soy media mala para responder, como que me cuesta un poquito lo de la red social, no soy tan como dada a esa experiencia, pero sí, ahí me pueden encontrar de todas maneras. Súper, María José, fue un tremendo gusto haberte tenido. Te vamos a liberar porque sabemos que tienes pacientes que te están esperando en consulta, y esperamos también que la gente se anima, pueda seguirte en Instagram, en @noeresmalamadre, e interiorizarse de estos temas si es que lo necesitan. Esperamos que este programa les haya gustado, lo hicimos con muchísimo amor y como siempre les dejamos ahí un tema para que puedan conversar en casa. Que estén muy bien, nos encontramos en una semanita más en un próximo capítulo. Chao. Muchas gracias.